Buenos días, tardes para todas y todos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por el esfuerzo e interés por asistir a esta sesión, ya sea que estén siguiendo la sesión en Facebook o que estén conectadas por Zoom. Es un placer darles la bienvenida al primer Congreso Virtual de LASA y espero que disfruten de las presentaciones y conversaciones que tenemos para usted hoy. En esta sesión, titulada Un diálogo entre Epsi y Shirley Campbell Barr, en clave de biografías, trayectorias y contextos sociopolíticos. Este panel ha sido coordinado por Eleonor Faur, miembro del equipo de programa de este congreso y docente investigadora de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. La idea de hacer este panel surgió en un intercambio amistoso que tuvimos con Eleonor el año pasado y estoy muy feliz de que haya podido concretarse. Gracias, querida Eleonor, por los buenos oficios en la gestión de este encuentro. Es un honor y un placer en este panel tener a las dos hermanas afrocostarricenses que son cada una muy reconocida en su campo y que constituyen un referente para las mujeres afrodescendientes de la región. Se trata de la actual vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, primera mujer afrolatina en ocupar un escaño de esa importancia política en la región, y de Shirley Campbell, poeta y antropóloga. Mi gratitud para ambas por estar presentes en este espacio en medio de apretadas y comprometidas agendas. Siéntanse muy bienvenidas. El panel se va a desarrollar como un conversatorio entrevista. Vamos a explorar en conversación con ustedes la articulación de sus biografías como mujeres afrolatinas con sus trayectorias como activistas, su interés por los estudios superiores y el contexto histórico-político de su país de origen, Costa Rica. Las cuestiones de género, étnico-raciales y de clase y sus articulaciones estarán presentes en nuestro diálogo para dar cuenta de y distinguir el modo en el cual interactúan estas distintas dimensiones de discriminación en las sociedades de la región. En este caso, situaremos la conversación en el contexto político, económico y social, cultural de Costa Rica, considerado un país de gran estabilidad política, un ingreso medio alto, uno de los mayores índices de alfabetización, cobertura educativa y gasto público en educación y varios logros ambientales, pero también un país con desigualdades sociales y dividido en relación con debates de sociedad en torno a la religión y el matrimonio igualitario, por ejemplo. Finalmente, y si el tiempo lo permite, vamos a abordar algunos temas ineludibles en estos tiempos de múltiples crisis, como el impacto de la pandemia del COVID-19 en las desigualdades sociales preexistentes y las respuestas que desde el quehacer de cada una de ustedes se puede dar para enfrentar estas crisis. Y de antemano, me voy a excusar porque voy a tener que ausentarme del panel un poco en una hora para coordinar otra reunión, pero pues quiero que se sientan muy bienvenidas. Voy a comenzar entonces con una presentación. Bueno, vamos a referirnos en primer lugar a la señora vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr. Ella, en efecto, tiene este cargo desde el año 2018 y hasta el 2022. Es la primera mujer afrodescendiente en ocupar este alto cargo en el continente americano. Ella ha sido 2 veces diputada y ministra también de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, muy buenos días a todas. A Shirley, señora vicepresidenta, muchas gracias, Mara, por tus palabras iniciales. Vamos a ir presentando alternadamente a ambas hermanas. Entonces, yo quiero contarles a quienes están conectados, que Shirley Campbell Barr nació en Costa Rica, como ya ha dicho Mara, y es una de las poetas afrodescendientes más reconocidas de su generación. Según la investigadora Dorothy Mosby, su trabajo articula la identidad negra y la nacionalidad
costarricense, expresando los puntos de discordia entre estas dos posiciones culturales. A su vez, volviendo a la señora vicepresidenta, queremos contarles que ella se graduó como economista y que tiene además 2 maestrías, una en cooperación internacional para el desarrollo y otra en técnicas avanzadas de gestión y decisión política. Obviamente sus 2 pasiones y sus rutas de vida y de trayecto profesional y político. Además, la señora vicepresidenta ha dirigido más de 15 investigaciones internacionales y es autora de 20 publicaciones sobre inclusión social y coautora del Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, Progreso Multidimensional, coordinado por el PNUD y publicado en el año 2016. También la señora vicepresidenta coordinó la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas y fue propulsora en Costa Rica de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Discriminación, el Racismo, la discriminación racial, el racismo y formas conexas de intolerancia en el año 2016. Bueno, entonces volvamos ahora a Shirley Campbell. Ella es antropóloga de la Universidad de Costa Rica, realizó estudios de feminismo africano en la Universidad de Zimbabue y obtuvo una maestría en cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad Católica de Santa María y la Fundación Cultural y de Estudios Sociales CIES. Además, desde muy joven estudió drama, literatura y escritura creativa y trabajó activamente en programas culturales y sociales. Ha dirigido programas y proyectos culturales en Costa Rica, Salvador y Honduras. Cuenta con 5 colecciones de poesía y tiene además decenas de artículos y de poesías publicados en revistas, antologías y periódicos de diversos países. Algunos de sus trabajos han sido traducidos a diferentes lenguas, al inglés, al francés y al portugués fundamentalmente. Y además de titular 2 de sus libros, su poema Rotundamente Negra se ha constituido en emblema de muchas organizaciones afrodescendientes en la región y es parte del material didáctico utilizado en los planes de educación en español en Brasil. Volvamos entonces a la señora vicepresidenta. La señora vicepresidenta Epsi Campbell ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de América Latina y el Caribe. Esto sucedió en el año 2019. Y también por la revista Estrategia y Negocios como una de las mujeres más influyentes de la región. Por la Red de Renacimiento Africano y de la Diáspora como una de las líderes afrodescendientes con mayor relevancia en la región. Y por la organización Most Influential People of African Descent como una de las mujeres con ascendencia africana más importantes del mundo. Fue consultora y conferencista internacional en temas relacionados con el empleo, desarrollo de los pueblos afrodescendientes y derechos humanos en seminarios organizados por organismos intergubernamentales y multilaterales, así como instituciones públicas y partidos políticos en América y el Caribe y organizaciones no gubernamentales. En su rol como vicepresidenta de la República de Costa Rica, impulsa el programa Franja de Desarrollo de la Zona Norte, que busca promover mayor desarrollo humano en la región. En la región Huétar Norte del país, que es receptora precisamente de población migrante. Es la encargada del Plan Nacional de Empoderamiento Económico y Liderazgo de Mujeres y de seguimiento continuo a los compromisos nacionales e internacionales del país para el cumplimiento del diseño internacional de los afrodescendientes. La señora vicepresidenta Epsi Campbell se define además como investigadora y activista de los derechos humanos en temas relacionados con mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, desarrollo humano, inclusión social y medio ambiente.
No sé si quisieras continuar con la presentación. Muchas gracias, se desconectó y quise hacer un chat y se fue, disculpen, se desconectó la red. Estoy cerca del módem, pero de todas maneras. Bueno, Shirley Campbell también recibió muchos reconocimientos por su trabajo en diferentes partes del mundo. En 2017 fue galardonada por el Festival Afro Latino de Nueva York por su aporte a la cultura afro en las Américas. En 2018, su trabajo y trayectoria fueron reconocidos en un homenaje en el Día de la Mujer por el grupo literario Poiesis. Shirley Campbell también se ha desempeñado como consultora independiente para diferentes agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales durante los últimos 20 años. Particularmente ha trabajado en las áreas de género, VIH-Sida, salud sexual y reproductiva y derechos humanos. Además, periódicamente ofrece recitales de poesía, he tenido el placer de escuchar algunos, y conferencias en temas relacionados con las mujeres negras y con las poblaciones afrodescendientes en general. Es muy bonito ver que ambas hermanas se describen como activistas y Shirley Campbell lo hace como, se describe a sí misma como una activista del movimiento afrodescendiente en América Latina desde hace muchos años. Y como parte de este movimiento y como activista participa con regularidad en conferencias, talleres y recitales poéticos, en donde además de difundir su trabajo, contribuye activamente en los procesos de movilización y concientización de las comunidades afrodescendientes. Muy bienvenidas. Muchas gracias, también Eleonor. Entonces, pues iniciemos este conversatorio. Y para comenzarlo, me gustaría preguntarle a cada una de ustedes de qué manera definirían sus trayectorias como activista. Señora vicepresidenta, llama la atención que una persona con un cargo político como el suyo se defina como activista. ¿Cómo y cuándo comenzaron las tareas con el activismo en su vida? Muy buenos días, muchísimas gracias a Laza, a Mara, a Leonor por estar aquí, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Bueno, yo siempre digo lo mismo y es verdad, la pura y real verdad, yo empecé a ser activista en mi casa. Nosotras somos de una familia de muchas personas, somos 5 mujeres y 2 hombres, en la infancia nuestra éramos 4 mujeres y 2 hombres y en realidad yo creo que en las primeras discusiones sobre derechos se dieron en el contexto de la familia. Por 2 razones, digamos, porque somos de una familia en la cual, digamos, siempre se reafirmó nuestra identidad como personas, como jóvenes y como niñas negras, pero también porque habían demasiadas cosas que negociar. La primera sociedad en la que una participa para llegar a acuerdos es la sociedad doméstica. Y entonces yo creo que en ese primer momento yo estaba clarísima de, bueno, no sé si clarísima, pero estaba permanentemente reclamando espacios en lo interno de la casa. Realmente ya han pasado muchísimos años, pero la infancia nuestra fue la mía en particular. Yo soy mayor que mi hermana, de manera que esa infancia se dio en los 60 y los 70, de manera que la realidad que vivíamos era una realidad muy diferente. Pero luego yo me casé temprano, salí de la casa, en el colegio, digamos, yo voy a recordar siempre que mi mamá me regaló un bolso cuando estaba en 4º año de colegio que decía "Never underestimate the power of a woman", y yo siempre me pareció tan bonito, ¿verdad? Era un bolsito azul que yo llevaba al colegio. Yo me gradué en un colegio de mujeres, pero me parecía súper fuerte andar con mi primera pancarta. Realmente esa era una pancarta que reivindicaba muchísimo esa lógica de ser mujer y de ser negra. Al criarse en una sociedad en donde es minoría, también los debates sobre la propia identidad son debates permanentes. O sea, una se autoafirma en función
de la negación del otro o de la diferencia del otro o del trato diferenciado que recibe. Pero digamos, yo como activista propiamente dicha, en los temas en que me competían, yo calculo que después de ser, digamos que yo era líder en la secundaria, pero cuando llegué a la universidad y cuando empecé a participar en diferentes espacios, porque siempre tenía como esta lógica de la participación, pues realmente entendí que tenía, comillas, que luchar por muchas cosas. Y eso lo asumí de manera directa. Eh, Nosotras somos miembros somos integrantes de una comunidad afrocostarricense en la capital del país. Nacimos en San José, nos criamos con esa cultura entre caribeña y meseteña, porque yo creo que uno no puede decir solamente que tiene la parte de la cultura afrocaribeña, sino un poco, bastante, la cultura costarricense desarrollándose en la meseta central. Y yo diría que esos primeros debates importantes de reivindicación y de lograr un lugar en los espacios sociales de reivindicación de derechos, primero de las mujeres, primero del ambiente, de las mujeres negras en particular, me hizo a mí en un momento determinado, a finales de los 80, a principios de los 90 o de los mediados de los 80 para arriba, yo diría que como desde el 84, 85, como autodefinirme como activista. Y esa fue mi vida. Yo realmente llegué a la política por el activismo, por participar en organizaciones sociales, por crear organizaciones sociales como el Centro de Mujeres Afro, una asociación ambientalista de la que fui fundadora, por ser integrante de la Red de Mujeres Afro desde el año 1992. Y entiendo el activismo como esa definición de vida en la cual una toma acciones concretas para transformar la realidad. Esa es para mí el activismo y por eso definitivamente sigo siendo ahora, soy una mujer política, estoy en diferentes espacios, pero esa lógica de transformación por decisión propia es la que me ha marcado la vida. Muchas gracias. Tampoco es usual que una mujer poeta se describa como activista. ¿Qué nos podría decir al respecto Shirley Campbell Bach? Bueno, muy buenos días y yo muy honrada. Muchas gracias, Mara, muchas gracias, Eleonor, por esta iniciativa y muy honrada de estar con mi hermana. La verdad, yo le decía a Epsi al principio cuando empezamos esto, Epsi, hagámoslo, tenemos que hacerlo, es la primera vez que vamos a estar juntas en un panel y me siento muy contenta por eso. Y bueno, escuchando a Epsi, entonces yo digo que es interesante como uno, viniendo de la misma familia, en esta misma familia uno tiene lecturas un poco diferentes, porque claro, cada lectura viene desde la posición personal donde se ubica uno en la familia también. Efectivamente, en las familias grandes hay que luchar por espacios. Así es, eso siempre me lo dice mi esposo, que él viene de una familia de 10. Entonces, ahí hay una lucha por recursos, hay una lucha por espacios, hay que levantar la voz, hay que ver cómo uno es visto y cómo uno es oído. Y también depende de la posición que uno ocupa en la escala de los hermanos. Yo soy la número 5. Y entonces, claro, de pronto uno ahí empieza a desarrollar esa voz necesaria. No todo el mundo tiene el carisma, digamos, o las ganas de ser un activista. Y tampoco es que yo la tenía. A mí me llegó el activismo más por el arte que otra cosa. Estudié en un colegio de arte y empecé a hacer poesía. Aunque sin embargo nosotros en mi casa siempre fuimos gente de hablar fuerte, de algunos o algunas más que otras, de reclamar, de decir, pero me imagino que eso viene con la familia. Pero a mí me llegó el activismo mucho a partir de que, bueno, yo escribo desde muy pequeña en el colegio, tuve la suerte de estudiar en un colegio de artes, en donde había un taller de creación literaria desde el principio, además de que hacía teatro, música. Entonces uno desarrolla también una personalidad un poquito más extrovertida por tener que participar. Y bueno, efectivamente, entonces yo vi la poesía en algún momento de mi vida. Yo empecé a pensar
Como Epsi comentaba, que es muy importante, nosotras creciendo, y lo sabemos, la mayoría de nosotros afrodescendientes en América Latina, viviendo nosotros y viviendo sociedades en que generalmente somos comunidades minorizadas o minorías, digamos, en términos numéricos también. Normalmente somos los únicos en casi todos nuestros espacios, sobre todo cuando no crecemos en los espacios en donde está la mayoría afro, que es el caso nuestro. Entonces, la presión, digamos, del racismo y del prejuicio especialmente, uno lo siente desde el primer día que pisa la escuela, por ejemplo. Y uno empieza no todo el mundo, pero yo sí, digamos, uno empieza a generar un poquito esa conciencia de que uno es diferente, digamos, de la mayoría. Y entonces, un poquito a partir de ahí, y haciendo arte, haciendo poesía, y la suerte de haberme encontrado con instructores, digamos, que incentivaron un poquito eso de escribir diferente, de decir las cosas de manera diferente. Y eventualmente, cuando eventualmente ya siendo ya más adulta, ya escribía yo temas que tenían que ver con eso, pero más, yo siempre lo digo, yo empiezo a escribir y empezamos a escribir estos temas más como un proceso de sanación personal que para sanar a alguien más o como para abarcar a alguien más para decir, porque la literatura y la poesía son más una conversación con una misma, sobre todo en principio. Una conversación de decir, esta soy yo, es mi caso, esto es lo que yo pienso y me pienso. Y con las presiones externas un poco, eso se volvió en una cosa de tratar de encontrarme a mí misma. Y en algún momento alguien cuestiona, bueno, en un país en donde la verdad la literatura afrocostarricense era inexistente para el canon literario, digamos. Había dos escritores publicados, digamos, afrodescendientes, entonces es una literatura que es inexistente, pero entonces la pregunta es, la literatura que yo hago no puede ser una literatura necesariamente para todo el mundo. O sea, yo respondo a alguien, yo tengo una lucha que dar desde la literatura. Entonces, por eso es que yo siempre digo que mi activismo lo hago, entre otras formas, a través de la poesía. Y yo pienso que es una forma maravillosa de hacer activismo, porque hay otra gente, en la medida en que uno entra en conciencia de que cuando yo empiezo a intentar sanar a mí misma, me doy cuenta que también estoy intentando sanar a otras mujeres en la misma posición que yo. En la medida en que yo empiezo a escribir poemas que además de ayudarme a mí con la construcción de mí misma, en mi propia identidad, también están ayudando a otras personas a construir su propia identidad y a sentirse parte de algo y a sentir que su voz es importante. Entonces yo creo que el activismo nace un poco así, a partir de las luchas internas que una tiene que dar, a partir de entender que la poesía es también un mecanismo que puede permitir a otras personas encontrarse y verse reflejadas, y en la necesidad también de sentirse que a una la ven y la gente piensa que una puede contribuir al cambio y que cada persona es capaz de contribuir al cambio. Entonces yo creo que esa es un poquito la forma como el activismo nace, y de pronto llegó el activismo. No es que uno va atrás del activismo. El activismo yo creo que un poquito como que lo encuentra uno. La encuentra una en los procesos cotidianos, digamos, de hacer cosas, de intentar, de participar. De pronto una se da cuenta que una está haciendo algo también para otras personas, y entonces lo hace voluntariamente. Yo necesito hacerlo, yo tengo algo que entregar, y las personas que a mi alrededor, que son como yo, necesitan esto que yo tengo para entregar. Y es a partir de ahí que uno empieza a hacer ese activismo que yo me defino como una activista, no por los derechos de los afrodescendientes, que soy, pero por los derechos de las personas, al final de cuentas. Una entiende que el trabajo que una hace es importante para el trabajo que otras están haciendo, que otros están haciendo. Entonces esa es la forma un poquito como que una empieza a entender también, porque también es un proceso de entenderse una como activista, pero de pronto cuando una se da cuenta ya está metida en esto, y entonces soy activista. Muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo. También hay algo como de este proceso, ¿no?, que ambas narraron,
Y en este sentido nos queríamos también preguntarles, algo ya han dicho cada una, del momento donde se pasa también de esa conciencia desde el punto de vista personal y familiar al traslado hacia otros mundos, otras comunidades, otros espacios del mundo de lo público, habitualmente se decía, donde además una toma conciencia, o queríamos preguntarles en qué momento ustedes han ido como entendiendo que eso que les pasaba a ustedes, o la posición racializada en la vida, en las comunidades, era una posición de discriminación. Shirley, tú comentaste algo del momento que llegaste a la escuela, pero quizás como profundizar un poco ahí, o pensar también desde la señora vicepresidenta cuál fue ese momento iniciático donde hubo una conciencia de la cuestión de la discriminación en términos raciales. Digamos, cómo la sociedad también construye, se ha construido a partir de una serie de pautas que son las por las que ustedes y tantas de nosotras también luchamos para derribar, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera decir que, bueno, yo tengo una ventaja sobre mi hermana, yo soy la cuarta. Soy el medio de la familia, pero en todo sentido. Tengo 2 hermanas menores, 2 mayores. Tengo un hermano mayor, uno menor. Soy la del medio de las hermanas y la del medio de la familia. Entonces, mi posición no tiene duda, ¿verdad? O sea, la mía sí que está definida. Y realmente yo quisiera decir que nosotras, y en particular para mi caso, yo creo que yo era una niña un poquito incómoda. Y entonces mi papá y mi mamá me dejaron meterme en todo lo que yo quería. Yo hice todos los deportes, en todos los clubes, estuve en todas las iglesias, hice todo, digamos, realmente era una cosa impresionante. Estuve en la casa del artista, estudiaba música, luego me metí en danza, en teatro, y yo no estuve en el colegio que estuvo mi hermana, que era mucho más fácil, ahí todo estaba. A mí realmente nunca me limitaron para las cosas que se me ocurrían desde muy pequeña. O sea, estuve hasta en clases de costura, yo pequeñísima, o sea, cualquier cosa, cualquier deporte. Yo quisiera agradecer eso a mis papás, pero eso también nos permitía, o me permitió a mí, estar en muchos espacios desde muy pronto. Entonces yo creo que yo desde muy pequeña me di cuenta que era diferente de mis amigas. Desde muy pequeña, porque además los niños y las niñas se aseguran de manifestar la diferencia cuando sienten que hay uno diferente del resto. Pero vieras que cuando me pongo a pensarlo también, yo realmente de pequeña tenía alguna cosa, yo me imagino que algún nivel de carisma, y siempre fui la preferida de las maestras. O sea, yo era la preferida de mi maestra de primero, de segundo, de tercero. Y creo que eso fue una compensación realmente personal para lo que pudo haber sido la presión de la propia discriminación. Digamos, a mí me parece, tenía muy buena memoria, yo de pequeña, entonces me enseñaban cualquier cosa y me lo aprendía, y entonces tenía como esa característica. Así que la certeza nuestra de que éramos personas negras se habló desde que nosotras hablábamos. Yo pienso que eso nunca fue un tema de esas familias que dicen, ese tema no se tocó en mi familia, ahí estábamos, lo enfrentábamos afuera y no nos dábamos cuenta. No, no, no. Nosotros realmente teníamos un papá y una mamá que reafirmaba muchísimo que éramos personas diferentes, que teníamos que sentir orgullo de eso y que teníamos que caminar con la cabeza arriba para lograr lo que nos propusiéramos. Y yo creo que eso me facilitó la vida, ¿verdad? Porque el reconocimiento no solamente es un autorreconocimiento, sino un reconocimiento colectivo del espacio primario que es la familia. Y entonces en la escuela yo realmente siempre recordaré más como los espacios en los cuales seguramente de manera inconsciente, cuando uno se pone a pensar, seguramente de manera inconsciente, hacía esfuerzos mayores por destacarse en algunos temas que si uno hubiera sido una niña negra no lo hubiera hecho. Digamos,
porque los temas de la aceptación son como tal vez mucho más inconscientes que conscientes. Pero entonces yo logré lidiar muy bien en la escuela y en el colegio con mi definición abierta, clara y transparente de sentirme niña, joven y adolescente negra. Digamos, eso logré lidiar muy bien. Pero además, yo digo que tengo una ventaja porque siempre yo sentía que en mi casa mis hermanas eran las bonitas y yo era la inteligente. Entonces, eso me obligaba a mí como a tratar de demostrar cosas que no tenían que ver con lo otro, que era ellas las lindas. Yo siempre les decía a mis amigos, no, ustedes no conocen a mis hermanas son muy bonitas. Éramos 4 más o menos en las mismas edades de adolescente y yo estaba totalmente liberada, digamos, de la lógica de la belleza y centrada supuestamente en la lógica de que era la más chispa. Eso también fueron herramientas. Yo creo que nosotras venimos de una familia en donde el papá de nosotras, más abiertamente, nos colocó un proyecto de vida a cada uno. El proyecto suyo, bueno, yo obviamente yo fallé, yo iba a ser médica, según papi, ¿verdad? Pero nos tenía como un proyecto y eso da seguridad. Cuando usted le ponen un proyecto en el cual usted tiene que cumplir, pero finalmente es una expectativa positiva de su familia, eso da un grado de seguridad. Entonces yo quisiera decir que esa cosa de la conciencia del momento en el cual uno asume desafíos tiene que ver con esos entornos o la conciencia de la discriminación, que es una conciencia en la cual yo por eso lo pondría en primera instancia como la conciencia de la diferenciación. Para mí eso fue lo primero más consciente. Y luego yo sí me metí desde muy temprano, conscientemente, para luchar por los derechos de las mujeres. Yo creo que yo era feminista desde que nací. O sea, en realidad, esa cosa de estar preguntándome siempre por qué mis hermanos hacen una cosa diferente a la que hacemos nosotras, porque, o sea, como que yo ya venía con eso. Yo la verdad es que, y mami, quiero decir, mi mamá fue una mujer dedicada a las labores reproductivas, pero yo sí me acuerdo que mi mamá nos decía algunas cosas, por lo menos a mí. Yo fui la primera que me casé, no por inteligente, digamos, pero mi mamá nos decía una cosa, y yo recuerdo cuando tenía tal vez como unos 13 o 14 años, y esa frase me quedó a mí para toda la vida, dice, yo estoy educando hijas para que no terminen siendo empleadas domésticas como yo. Y ella se sentía conscientemente entonces empleada doméstica de todos nosotros, digamos. Su rol de trabajo reproductivo lo asumía como un trabajo, como un grado de sacrificio que implicó, digamos, algún nivel de conciencia. Yo siempre digo que mami también fue una mujer feminista pasiva, porque Lynn lo recordará, muchas de las veces los domingos, por ejemplo, ella nos mandaba con papi y decía, no, yo con ustedes he estado toda la semana, yo tengo como derecho a descansar. Bueno, yo mis amigas nunca escuché que ninguna mamá de las que se dedicaba a las cosas de la familia planteaba el término descansar de nosotros, ¿verdad? O descansar de la presión que sentía. Entonces yo sí creo que ahí habían como mensajes bien claves. De la discriminación, una luego la va analizando en todos los espacios, ¿verdad? Como el trato diferenciado, como la exigencia, como, ¿verdad? Trata diferentemente a una que a las otras y además con esa indisoluble identidad de ser mujer y afrodescendiente, mujer y negra, o sea, usted es las dos cosas. Entonces, esa lógica de saber que la sociedad tiene una estratificación clara y de pertenecer a una comunidad que además entiende que los tratos son discriminatorios hacia uno, una familia que también así lo entiende, pues le exige, yo pienso, digamos, en el caso mío, de manera como muy propositiva, de buscar respuestas, de organizarme, de buscar aliados y aliadas desde siempre. Y creo que eso ha sido una ventaja relativa muy importante porque me ha hecho menos pesado la carga. Me la ha hecho como parte de una misión de vida y en donde una cuando va viendo además los resultados
de los esfuerzos a los que ha formado parte, siente una satisfacción de que la sociedad que ha recibido es diferente a la sociedad que tiene hoy y que aunque sea un granito de arena, uno ha logrado contribuir con eso. Hermoso. Bueno, les quisiéramos hacer un pedido. Muchas gracias por esa reflexión tan profunda, ¿no? Me encanta cuando las ideas, además, cómo nos constituyen y van desde lo personal, lo familiar, hasta lo social y lo político, en un hilo que solo ficcionalmente se ha dividido, ¿no? Se ha fragmentado. Pero bueno, volviendo a eso y a sabiendas de que nuestra presidenta del ASA, nuestra querida Mara Viveros, tiene que salir para otra reunión, queríamos pedir a modo de despedida de esta etapa donde estamos las 4, después seguimos con Shirley, con la señora vicepresidenta, conversando un poquito más, pero queríamos pedirte, Shirley, si fueras tan amable de recitar ahora un poema tuyo, y por supuesto te vamos a pedir tu gran himno, tu hermosísimo Rotundamente Negra, si es posible para ti recitarlo antes que Mara se vaya para la otra reunión. O sea, entonces voy a decir el poema en este momento, Rotundamente Negra. Si tú quieres, nos encantaría. Okay. Bueno. Para mí ese poema también es una respuesta a eso que estabas comentando, de cómo comienzas haciendo cómo la poesía es una reflexión íntima, es una conversación consigo misma, y después se vuelve algo que se convierte en un emblema de las mujeres afrodescendientes del continente. Entonces, esa unión entre lo más íntimo y lo más macrosocial me parece algo muy importante que está presente también en la producción de conocimiento del feminismo negro, por ejemplo, en todo lo que es la producción de conocimiento situado, que muestra esa interconexión profunda entre subjetividad y precisamente estructuras sociales. Es un pedido desde el corazón, desde también las convicciones teóricas, políticas. Bueno, me volvía porque Eleonor me había dicho que le gustaría que dijera un poema, pero yo había pensado en otro. Entonces tuve que volverme para buscar. No, pero si habías pensado en otro, el que habías pensado, me encanta. La sorpresa, qué bueno, qué bueno. Pero entonces, no, pero me volví para conseguir este libro para decirlo, aquí lo tengo ya, así que aquí va. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Shirley. Quizás al final de todo recites el otro que habías pensado, ¿sí? Porque eso también queremos escucharte antes de cerrar el panel. Por supuesto que sí, y yo podré escucharlo también, pues que va a quedar grabado. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia y quedan en las mejores manos, en las manos de Eleonor, del equipo de LASA. Entonces, pues una feliz continuación. Muchas gracias. Gracias, Mara. Chao. Bueno, estás recibiendo mensajes muy bonitos, Shirley, a partir de tu recital, de haber recitado el poema ese tan hermoso. Bueno, hay 2 preguntas más que queríamos compartir con ustedes o una reflexión adicional. Una tiene que ver con el contexto del que ustedes vienen, que es Costa Rica, y en qué sentido creen ustedes que
creo que es bastante obvio para todos, pero nos parece importante también poder expresarlo, que el hecho de que Costa Rica sea un país con educación pública universal contribuye a reducir algunas brechas raciales, brechas étnicas y brechas socioeconómicas. ¿Y cuáles son para ustedes los desafíos pendientes en América Latina en este sentido, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? Como hay muchos países en nuestra América que no tienen esa posibilidad de la educación libre, pública, gratuita, y de qué manera eso también contribuye a reproducir desigualdades que quizás en Costa Rica están un poco más morigeradas. Quisiéramos conocer sus reflexiones al respecto. Bueno, bueno, yo creo que definitivamente nosotras somos el resultado un poco de esa educación, universal, digamos, educación pública de Costa Rica. Nosotras somos beneficiarias de esa educación. Y yo creo que definitivamente eso es una educación pública de calidad en su momento, que nos permitió, que no fue una educación que excluía, digamos, sino una educación que tendía a incluir, a integrar. Yo creo que definitivamente Costa Rica tiene ese beneficio histórico que nos ha beneficiado a nosotros y a nosotras como afrodescendientes. Por supuesto que esta educación inclusiva, digamos, que nos permitió a nosotras y a los afrodescendientes, yo siempre digo que la generación de mis padres, yo le llamo la generación definitiva para nosotros un poco, después de la llegada de esta parte de los afrodescendientes a Costa Rica. Esa generación, que es la generación de mis padres, es una generación que fue determinante para nosotros, y no solamente hablo de ellos, sino de toda la generación, en términos de que se beneficiaron un poco de ese proceso, de esa ruptura en la historia costarricense, que permitió, que abrió, digamos, las puertas en términos de un sistema social de bienestar en el cual nosotras y nosotros fuimos beneficiados. Y yo sí creo que efectivamente nosotros y nosotras nos beneficiamos de eso y seguimos siéndolo. Y eso no necesariamente ha sido el mismo caso para todos los países de América Latina en relación a los afrodescendientes. Obviamente eso no elimina o no quita, digamos, que estemos ante sistemas estructuralmente racistas que de alguna forma también excluyen de otras formas, pero la educación nunca fue un tema. Yo creo que uno de los retos más importantes en un país como el nuestro esa es mi percepción, es un poquito, educación es un reto, pero además los contenidos educativos es un reto muy importante. Y además la participación política, que es determinante para que se den cambios reales al interno de las estructuras. La educación es fundamental y lo sabemos por los otros países de América Latina. Si no tenemos acceso a una educación de calidad o a una educación que nos incluya y que nos permita ascender socialmente, no tenemos las posibilidades, se limitan muchísimo para las poblaciones. Eso sumado a las áreas de marginalización, a las áreas de exclusión en donde se ubican históricamente los afrodescendientes en el resto de los países de América Latina. Pero en el caso de Costa Rica, yo creo que en definitiva el sistema de educación que a partir de la mitad del siglo pasado nos permitió a nosotros y a nosotras avanzar definitivamente en términos de educación y en términos sociales, y además ser partícipes un poquito del desarrollo en un país como el nuestro. Gracias, Shirley. Señora vicepresidenta, ¿quiere agregar? Bueno, yo digamos, voy a ponerme aquí un poco, diríamos, patriótica. Yo me siento afortunada de haber nacido en Costa Rica, la pura y real verdad, agradecida por eso. Realmente la mujer que soy yo y ser una mujer vicepresidenta, afrodescendiente, y no es casual que sea en Costa Rica, es porque es Costa Rica. Y yo creo que en ese sentido, el modelo en general,
un modelo de organización política y social que generó una república robusta, que permitió oportunidades y que pensaba en los derechos de las personas, indistintamente todos los errores que podemos marcarle, digamos, a las relaciones sociales y eso, hace una diferencia sustantiva también para las personas afrodescendientes. Y yo creo que eso no podemos como disimularlo, sino más bien hay que decirlo siempre. Un Estado social de derecho robusto y democrático garantiza de muchísimas formas la posibilidad de tener derechos o de reclamarlos por una vía que es una vía democrática. Y yo realmente en eso, a mí me parece que el país somos herederas de un esfuerzo colectivo muy importante y un esfuerzo colectivo en el que también estuvieron afrodescendientes. A mí me parece que el benemérito de la patria, Alex Curling, habló de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación desde los años 30, ¿verdad? Y el pacto social que tenemos ahora, nuestra Constitución del 49, cuando garantiza la igualdad de derechos, realmente lo hace también por aportes como el aporte de don Alex Curling. Y Alex Curling fue el primer diputado afro-costarricense y un líder político muy importante en el entorno del debate de la democracia costarricense. De manera que ese sistema de inclusión, nosotras somos profesionales en segunda generación. Mi papá ya fue una persona profesional. Mi papi fue profesional y yo siempre lo digo, en un estado que le permitió a él estudiar en una universidad pública, habiendo terminado el colegio después de los 22, 23, 24 años, pudo seguir una educación universitaria que le permitió hacer un ascenso social del cual nosotras somos beneficiarias directas, o sea, eso realmente, y por supuesto nuestros hijos y nuestras hijas y todas las puertas que hemos venido abriendo, no es solamente producto de nuestro esfuerzo personalísimo, porque eso ahí sí sería como que estuviéramos viendo con medio ojo, un cuarto de ojo. Entonces yo creo que tenemos unos debates importantes sobre disminución de brechas de desigualdad en Costa Rica, porque se acrecentaron a partir de la década de los 90, pero definitivamente la arquitectura institucional costarricense le permitieron a mi hermana, por ejemplo, empezar a escribir poesía desde que era una muy jovencita adolescente niña. ¿Por qué? Porque estaba en un colegio público que permitía que ese desarrollo de destrezas, siendo de una familia afrocostarricense, lo pudiera hacer con tal naturalidad que es una de las mejores poetisas de toda la región y yo pienso que del mundo, ¿verdad? No sé si es subjetivo mi valoración, pero ese es un resultado concreto, eso es una cosa concreta, es verdad, eso es así y yo quisiera decir que después seguro vamos a hablar porque estaba en la guía de los resultados que tenemos producto de una pandemia. No es casual que Costa Rica tenga estos resultados. No es casual. Yo, cuando estaba embarazada de mi segunda hija, hubo la posibilidad, un riesgo de un huracán, que llegara un huracán en la provincia de Limón, donde me fui a vivir después de casada. Vean, la capacidad institucional que tuvo ese país, estoy hablando hace 30 años, de vaciar totalmente la provincia de Limón, el cantón central, donde iba a pegar supuestamente el huracán, era algo sorprendente, y estoy hablando de los años 90, ¿verdad? Principios de los 90. Entonces, realmente yo lo que sí creo es que a veces mismo los costarricenses no nos damos cuenta de que de lo que se tiene, y hay algunos que han insistido mucho en acabar con eso, copiando modelos que han sido fracasados. La verdad que no he entendido. Yo sí lo hemos hecho bien, hemos tenido buenos resultados, hay que fortalecer mucho. Yo trabajo ahora en la zona norte del país y trabajo con mujeres en todo el país. Tenemos unas brechas territoriales que son reales, tenemos unas brechas
entre mujeres y hombres, hay brechas de desigualdad racial, tenemos brechas, ¿verdad? Pero si nos comparamos, yo siempre digo, Costa Rica tiene que compararse consigo misma para poder avanzar cualitativamente, porque si se compara con los demás, está sobrada, la verdad. O sea, en muchos de los temas sociales. Termino diciendo que eso nos marca la vida a nosotras. Que seamos costarricenses nos marca la vida, incluso el discurso, nos marca la perspectiva, nos marca la visión de Estado. Además venimos de un país que no tiene ejército, por ejemplo. Entonces, esos temas que a uno le parece que son simbólicos, pues no, de un país que dijo, no ejército, sí educación, sí salud, sí una serie de cosas que otros países no hicieron y muchas veces no, y la mayoría de veces las perspectivas de vida también están marcadas por esa cultura nacional. Y por eso, de nuevo, yo soy vicepresidenta de Costa Rica. Digamos, yo soy vicepresidenta de un país en el cual se abrieron oportunidades para muchas personas. Y finalmente, ¿verdad? En eso que la política de todos modos es súper complicada, ¿verdad? No vamos a decir que es algo fácil, pero finalmente una persona afrodescendiente con unas ciertas características tiene la posibilidad no solo de aspirar a puestos, sino que la sociedad legitime el nombre de en una votación particular que también habla un poco de la democracia costarricense. Por eso dije que iba a ser un poco patriótica, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces nosotros y yo lo hago también para desafiar los propios logros del país, podemos hacer muchísimo más, pero también a veces una tiene que detenerse y reconocer, porque para personas que hemos sido activistas como yo en toda América Latina, cuando he visto las necesidades de las comunidades afrodescendientes, cuando he visto las condiciones, pero condiciones impresionantes, cuando veo lo que tiene que sufrir la gente, pero es que es sufrimiento absoluto, cuando veo por lo que luchamos todos los días, por lo que nos hemos articulado regionalmente, finalmente una dice, bueno, fue una bendición que a mí me tocara, siendo una mujer negra de una familia afrodescendiente, haber nacido en un país como Costa Rica. Muchísimas gracias, muy, muy profundas las reflexiones. Y sí, definitivamente hace diferencia, digamos, el contexto nos constituye de una manera muy, muy, muy profunda, ¿no? Y señora vicepresidenta, mencionó al pasar algo sobre lo cual sí queremos conversar un poquito más en estos pocos minutos que nos quedan, pero no dejar de lado este contexto tan particular. ¿Y de qué manera creen ustedes, de qué manera cree vicepresidenta y Shirley, que la pandemia del COVID-19 podrá impactar o está impactando sobre las desigualdades que existen, las desigualdades preexistentes? ¿Las profundizará? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo ven ustedes este momento? Y, en segundo lugar, ¿qué tipo de propuestas avisoran desde cada una desde su lugar de activismo y de trabajo para enfrentar la crisis que dejará la pandemia? Bueno, primero yo quiero decir que, y por eso lo conecto perfectamente con lo que acaba de decir, nosotros en este país tenemos un sistema y una institucionalidad muy, muy robusta que además ha tenido una larga experiencia en el manejo de emergencias. Y en diciembre, en enero, mediados de enero de este año, yo me sorprendí muchísimo cuando el ministro de Salud dijo, tenemos que prepararnos para la pandemia. Mediados de enero, Consejo de Gobierno. El país tiene que tomar una serie de decisiones y dijo, son decisiones muy serias las que vamos a tener que tomar. No creamos que ese tema es un tema de China, va a ser un tema para nuestro país. Yo, ¿verdad? A mí me pareció, quiero decir que le puse atención, pero me parecía un poquito exagerado al principio. Yo decía, no creo que aquí llegue, ¿verdad? Y hablaba antes de que la OMS dijera la palabra pandemia, la dijo el ministro de Salud de Costa Rica en una reunión del Consejo de Gobierno. Entonces, las decisiones que tomamos para
abordar la pandemia a nivel nacional han dado resultados extraordinarios. Hoy estamos lamentando la 8ª muerte en Costa Rica. Y digo la estamos lamentando porque efectivamente cada persona que se muere, que pudo haber sido evitada su muerte por alguna razón, es una lamentación. Pero definitivamente se tomaron las decisiones correctas, decisiones que tienen unas consecuencias tremendas, y ahí me meto en lo que usted está planteando. La desaceleración de la economía y la recesión económica producto de la pandemia es seria. Los temas relacionados con las medidas relativas a las mujeres van a ser también muy importantes. En Costa Rica recientemente tenemos una información que el desempleo femenino duplica al masculino. Eso nunca había sucedido en la historia costarricense. Y fragiliza, una pandemia como esta, fragiliza a quienes ya estaban fragilizados. Nosotros en el país hemos tomado decisiones. Yo también me siento contenta porque nosotros tenemos en Costa Rica un comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia. Y vea, yo creo que es el único país de América Latina que desde el Ministerio de Salud, en coordinación con la oficina del comisionado, mi despacho y la Caja Costarricense del Seguro Social, se crearon unos lineamientos COVID-19 para la población afrodescendiente. O sea, unos lineamientos para atención, para mirar los temas de las desigualdades históricas, para informar a la comunidad, etc. ¿Y por qué lo hicimos? Porque vimos lo que estaba pasando en los Estados Unidos con las comunidades negras. O sea, que uno no puede esperar a que le pase para luego lamentarse que le pasó. Obviamente las diferencias ahí también institucionales, de cobertura del sistema de salud, etcétera, hablan por sí solas. Las desigualdades raciales, etcétera, hablan por sí solas. Pero es verdad que tenemos un marco institucional en donde usted puede tener unos lineamientos para la población indígena, tiene lineamientos para la población afrodescendiente y toma una serie de medidas, entre ellas los subsidios. ¿Qué va a pasar después? Bueno, nosotros, yo en mi calidad de vicepresidenta, convoqué un consejo de mujeres para que se asesoraran al gobierno de la República y miraran algunas medidas, tanto analizaran las medidas que se están tomando en el contexto de la propia emergencia, pero también miraran cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a largo plazo. Si no hacemos nada, las brechas se van a aumentar, eso es inevitable. Pero además es cierto que los datos van a ser muy contundentes, va a aumentar el desempleo. Nosotros ayer veíamos el dato de que solamente en el sector de restaurantes y hoteles en Costa Rica hay 121,000 personas desempleadas. 121,000 personas desempleadas en un país en donde la fuerza laboral es de 2 millones y un poquito, pero que tenía un desempleo del 12%, que va a aumentar. Esa es toda la gente del mundo. Un país que vive de los servicios, del turismo, y el turismo está en cero, literalmente en cero. Entonces, los impactos van a ser impactos reales y tenemos que tener, ayer después de la reunión que tuvimos con el presidente, a mí me encantó que el presidente tomara la siguiente frase: la nueva normalidad debe de ser la igualdad de género. Porque, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que la realidad actual hace que las mujeres se les refuercen todas las labores reproductivas en la casa. El teletrabajo para las personas que tienen hijos pequeños y no sé cuánto, es una locura, porque mientras que están trabajando, están haciendo con esta mano, batiendo, con la otra ayudando en la tarea, y por el otro lado trabajando las que mantienen el trabajo. La vulnerabilidad del trabajo de las mujeres también las hace ser las primeras que se despiden. Y también queda en mi evidencia la gran cantidad de personas que estaban en la informalidad, que dependían de las actividades formales, y una vez que usted le cierra el tubo a la economía, pues evidentemente esos trabajos informales caen. Termino nada más diciendo que por lo menos en la experiencia costarricense, nosotros lo que estamos tratando de hacer es identificar medidas previamente para que los impactos no caigan
de manera dramática sobre los sectores que ya estaban en una posición de desventaja. Y estoy hablando aquí sobre mujeres, personas que viven en las zonas rurales, personas con discapacidad, etcétera. Estamos mirando los temas de las cargas de trabajo y medidas de activación económica que premien la contratación de los que están más atrás en la fila. Tercero, las medidas de auxilio estatal que estén priorizadas de acuerdo a aquellos grupos humanos que tienen mayores necesidades. Es un desafío, la pura y real verdad, esto vamos a tener que construirlo en el tiempo. No es como tan fácil tener, digamos, el ABC de lo que tiene que ser en la etapa post-COVID. Mi hermana, pobrecita, ella vive en una sociedad más compleja que la nuestra, ¿verdad? En el sentido de todas las restricciones que han tenido en Panamá, nosotros realmente no las hemos tenido de esa manera y aún así el manejo en términos de la pandemia, en términos de personas contaminadas y personas que han tristemente perdido sus vidas, en el caso costarricense lo hemos tenido mucho más controlado. Aquí en Costa Rica solo ha tenido 800 y un poquito de personas contagiadas, menos de un 1% de letalidad, ¿verdad? Eso habla bien, pero yo realmente lo que les digo es, las respuestas tenemos que ir buscándolas colectivamente, por eso tenemos el Consejo de Mujeres, vamos a tener un diálogo sobre los temas con afrodescendientes para mirar qué propuestas se le hacen a los gobiernos, pero esto va a tener que ser una construcción colectiva porque esta realidad nos tomó a todos de sorpresa y tiene que sacar lo mejor de nosotros y de nosotras. Totalmente. Bueno, tenemos algunas preguntas. No creo que nos dé el tiempo, cerramos a las 10:15, ¿cierto? Del horario de Nueva York. Vanessa, ¿me puedes confirmar por chat si cerramos 10:15, si tenemos un ratito más que podamos avanzar en el tiempo? Bueno, disculpen, me había quedado otra vez sin señal. Bueno, básicamente, quizás le agradezco muchísimo, señora vicepresidenta, por la reflexión sobre el tema de la pandemia. La verdad que, como usted bien dice, tener un sistema robusto de bienestar permite, a pesar de los momentos en los que ha habido retrocesos, y que seguramente los ha habido en los 90 como en todo el continente, permite estar mejor preparados en un país para poder dar respuestas oportunas, ¿no? Y la respuesta que usted comenta desde la vicepresidencia, súper importante. Yo pensaría que, como ya estamos cerrando, me gustaría, y le pido disculpas a todas las personas que han hecho preguntas, después las pasamos en todo caso, le pediría sí a Shirley Campbell si nos puede regalar ese poema en el que había pensado compartir con todas nosotras y nosotros para dar un cierre con poesía y con que el activismo, además de ser política, sea literatura para todos y todas nosotras. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, ha sido un gusto participar en este panel. La verdad, siempre es un gusto participar y aprender en este proceso. Aquí, como dijo Epsi, aquí en cuarentena obligatoria, aquí en Panamá. No podemos salir, no podemos ir tenemos que salir por turnos de día por medio y por 2 horas. Pero bueno, aquí seguimos. Mientras nos dure y siempre que podamos hacerlo, porque no todas las personas tienen la posibilidad de quedarse en casa, no todas las personas tienen la posibilidad de decir yo me quedo en la casa, y lo sabemos nosotras que venimos de comunidades afrodescendientes. Cuando yo veía en la televisión en algunas comunidades en Colombia, las señoras que salen a vender y dicen yo no me puedo quedar en la casa porque si no me muero de hambre. Así que es un privilegio también poder decir esto, pero bueno, yo termino con este poema que se llama Ataviada de negro. Y dice: de negro vengo ataviada para la batalla, de piel vengo vestida para esta contienda, me engalano en armas de lucha para el desafío. Visto mi cuerpo con las luces y de música y de danzas de guerra y grito canciones de ancestros que nunca murieron. Vengo ataviada de negro para la batalla. Mi piel oscura me cubre para esta contienda.
no tengo miedo. Y es porque vengo escudada en mis ojos abiertos, y en mis hijas despiertas y en mis muertos que viven. Porque hoy, como ayer, como al principio, es la batalla de la muerte y de la vida. Es la batalla de la historia y de todas las voces. Y toca resistir. Muchísimas gracias. Entonces me voy a rectificar, hermosísimo, ataviadas de negro. Eleonor se congeló. Ups. Oh. Lo que se podía hacer es, si poder ver las preguntas. Hay unas preguntas aquí que tal vez usted pueda responder alguna mientras Eleonor se vuelve a conectar, porque dice que parece que hay un poquito más de tiempo. ¿Será, Epsi, que puedes contestar las preguntas que son dirigidas a la vicepresidenta? Yo estoy tratando de verla, Lynn. Ah, Lo que ok. pasa es que estoy aquí viendo que hay varias. Okay. What is the range? Disculpen, otra vez me he quedado sin señal. Voy a pedir, por favor, no sé si Vanessa me está escuchando, le voy a pedir a Vanessa Chávez si fuera tan amable de formular ella las preguntas para que la inestabilidad de mi señal no impida el desarrollo de preguntas y respuestas. ¿Sí? Gracias, Vanessa. Perfecto, Entonces, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, si quieres Sí. también a tu cámara, porque entonces si mi señal se vuelve inestable, como ha pasado durante este panel, que no impida el desarrollo. Yo me quedo aquí escuchando y participando, pero sostenemos el intercambio. Gracias. Perfecto. ¿Quieren que ponga la cámara o como ustedes prefieran? Por favor, ponga la cámara, sí, Ustedes claro, como gusta. son las que Sí, mandan. ponga la cámara, claro. Ok, hola. Vamos a ver, tengo aquí una pregunta de Mati. Dice, estimadas señoras Campbell, en Costa Rica ustedes vivieron discriminación específica como representantes de la comunidad afro-anglo-caribeña, como ha sido el caso de la comunidad afroantillana en Panamá. ¿Cómo ha sido el caso de la comunidad afroantillana en Panamá? Bueno, yo voy a responder un poquito sobre esta pregunta. Pues claro, nosotras, la comunidad afro-costarricense, de la cual yo soy parte, que es esa comunidad de origen caribeño, pues era la única comunidad afro que se reconocía como tal realmente aquí en Costa Rica, hasta hace poco tiempo que las cosas han estado cambiando un poco. Y claro, recibimos la misma discriminación que recibe como una población negra. ¿En qué sentido? La discriminación que uno se encuentra todos los días, la discriminación en la escuela, la discriminación de no ser parte, digamos, de no sentirse, por ejemplo, en los sistemas educativos, de no ser parte de la currícula. No se hablaba mucho de nosotras y de nosotros, como de nuestra historia. Nosotras siempre supimos nuestra historia. Nosotras siempre sabíamos que éramos parte de este contingente que llegó a Costa Rica a construir a contribuir a la construcción del ferrocarril, a las plantaciones bananeras, etcétera. Y teníamos una comunidad, la comunidad afro-costarricense, esta de la que yo soy parte, es una comunidad con una cultura bastante fuerte, igual que en Panamá, es una comunidad con una cultura bastante fuerte. Sí, pero yo no diría que sufrimos discriminación por ser una comunidad era por ser la comunidad negra, al final, un poquito la comunidad diferente, la discriminación y prejuicio que sufrieran en el resto de los países las comunidades afro, no necesariamente porque éramos la comunidad anglo, que hablábamos inglés, por ejemplo, digamos.
En Costa Rica hay dos, bueno, para quienes no saben, en Costa Rica estamos nosotros, que siempre nos hemos reconocido como afrodescendientes desde el día uno, y también está la otra población, la población que es el resultado de la trata transatlántica de esclavizados. Entonces, esa población es una población que está más asentada. Nosotros nos asentamos más en la zona del Caribe costarricense, y esa población está más diseminada por el país, pero se reconoce un poquito más la que está en la parte norte de Costa Rica, en la zona de Guanacaste. Es una población que históricamente no se ha reconocido necesariamente como afrodescendiente, o por lo menos no se había estudiado mucho sobre esa población. Ahora cada vez más se está reconociendo esta población como afro, que probablemente es una población mucho mayor en números que nosotros afrodescendientes de origen caribeño. Pero por supuesto que yo puedo decir que nosotros no sufrimos, la pregunta es clara, que como representante de la comunidad afro-anglo-caribeña, no necesariamente por ser la comunidad, era por ser negros, por ser la comunidad negra, no por ser, pero es que éramos la población que se reconocía, que el país reconocía y que nos reconocíamos como afrodescendientes. Ok. Hay otra pregunta, dice Luana Castelo. Saludos desde Brasil. Me gustaría saber lo que piensan sobre la cantidad de posiciones políticas que tenemos en Brasil en comparación con el sistema político más robusto de Costa Rica. Tener gran cantidad de gente en el cargo político impide que se apliquen políticas públicas efectivas. Bueno, lo que pasa es que evidentemente comparar Brasil con Costa Rica siempre va a ser algo que es desproporcionado, ¿verdad? Nosotros somos un país bien pequeño. Realmente yo creo que las políticas afirmativas en un momento determinado más bien aprendimos de Brasil, muchos países porque estaban allí impulsando políticas afirmativas, y eso fue una bocanada de aire para el resto de la región. Brasil ocupó un lugar determinante a principios de este siglo en términos de las acciones para la población negra. CEPIR, la organización social de las personas afrodescendientes, incluyendo las políticas para las mujeres, unas miradas, el acceso a datos desagregados por raza que dejaban en evidencia la situación de la población afro. También ha sido una sociedad absolutamente racializada, con un genocidio pero tremendo para los jóvenes afrodescendientes, y además la persecución que en muchísimos casos se ha tenido para personas que han hecho liderazgo. Lo que quiero decir es que yo pienso que más bien es la fragilidad de la institucionalidad en términos generales, que no ha logrado consolidar, digamos, unas instituciones que respondan a las promesas constitucionales de igualdad y no discriminación, lo que hace que un país como Brasil tenga esta realidad. Y finalmente, ¿verdad?, los sistemas democráticos terminan eligiendo grupos políticos, personas que están más o menos comprometidas con los temas relativos a los derechos. Yo sí estoy convencida que para que las personas afrodescendientes avancen en sus derechos es imprescindible tener instituciones públicas sólidas, con recursos, con programas, y que ahí hay que incorporar en todos aquellos lugares donde hay brechas, acciones afirmativas para que la política universal realmente logre llegar a esos lugares que no llega si usted no le pone la acción afirmativa específica. Digamos, en materia de educación universitaria, es muy reconocido lo que en acciones afirmativas Brasil hizo para los jóvenes negros y la gente pobre. Digamos, a mí me parece que eso es muy importante, pero también en términos de las brechas y de la pobreza y del abandono, porque también aquí tenemos que decir, cuando hay una política afirmativa que se mantiene durante un periodo de tiempo y luego se cae, la gente vuelve a caer al mismo lugar en donde estaba. Por eso es que no pueden ser simplemente políticas de gobierno, sino que uno aspira a que estas políticas afirmativas sean políticas de Estado, así sean por un periodo de tiempo determinado, 10, 15 años,
que luego se analicen. Realmente ese no es el asunto, pero sí creo que el desafío mayor de países como Brasil es tener una institucional suficientemente robusta que responda a las necesidades de la población como un todo, y que en esa población, nada más y nada menos que en el caso de Brasil, el 50% de la población es afrodescendiente. Eso quiere decir que en Brasil no podrían haber políticas universales que no le lleguen a los afrodescendientes, porque ya no serían universales, ¿verdad? Pero que ahí aprendimos, y ahí hemos aprendido mucho, y se debe de seguir profundizando el tema de las acciones afirmativas, que ya tiene en Uruguay una ley de acciones afirmativas para personas afrodescendientes. En Costa Rica lo tenemos en el debate público, está en sede legislativa, ya ha sido declarada constitucional la ley de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes, pero esas leyes afirmativas solo son posibles con instituciones que tengan suficientes dientes para llegarle a la población general y a la población más desfavorecida, como la población afrodescendiente. Ok, perfecto. Esta pregunta es de Don Duke y es para Shirley. Y dice que hay una comunidad pequeña de escritores negros en Costa Rica, pequeña pero efectiva. Entonces dice, en términos de activismo, de escritura, de identidad, ¿qué comparte usted? ¿Qué es lo que tienen en común? Me imagino que se refiere que tienen en común los activistas, los escritores. Bueno, yo creo que al final el reconocimiento, en el caso de Costa Rica particular, somos muy pocos los escritores afrodescendientes publicados. Y hay más, muy probablemente. Hay una historia de activismo en la palabra en Costa Rica, pero hoy somos si se puede llamar una comunidad, somos muy pocos y muy pocas quienes estamos en ese trabajo. Pues al final de cuentas, ¿qué es lo que compartimos? Compartimos la conciencia, y es muy importante, la conciencia y el activismo a través de la palabra, que no todo el mundo, no todos los escritores, yo siempre digo esto, no todos los escritores afrodescendientes, no por afrodescendiente yo tengo la conciencia afrodescendiente, eso está claro, no por escritor afrodescendiente tengo la conciencia de que mi trabajo tiene la posibilidad de hacer un cambio en la vida de otras personas. Pero en el caso de Costa Rica, yo creo que sí, los escritores que ahorita pienso, bueno, el profesor Quince Duncan, Delia McDonald, Queen Zinga, yo, Eulalia Bernard, que ellos son referentes. Estamos claros y claras en que tenemos que levantar la voz, levantar la voz a través de la literatura, y lo estamos haciendo. El trabajo nuestro es un poquito visibilizar. Ha sido, y no es una cosa, y no es necesariamente que nos pusimos de acuerdo para hacerlo, eso lo digo que pasa, cruza la región en ese sentido. La necesidad de entender que si tenemos una voz, la voz nuestra tiene que responder a las voces de otros. No llegamos aquí caminando solos, no llegamos aquí caminando solas, y eso lo entendemos. Y entonces la literatura que nos convoca es una literatura para visibilizar un poquito, no solamente, digamos, para visibilizar nuestra cultura y nuestra historia. No toda es una literatura de denuncia, porque no necesariamente, pero sí una literatura que pretende visibilizar las diferencias y realzar las características nuestras como pueblo, porque al final de cuentas pertenecemos a un pueblo. Estos escritores de los que hablo también somos parte todos de esta tradición afrocaribeña que nos trajo a Costa Rica a nuestros antepasados a finales del siglo XIX, y entonces respondemos un poquito a esa historia. Eso es lo que tenemos en común, un poquito la conciencia de que la palabra es un instrumento que puede contribuir, digamos, a nuestras comunidades, y además a la educación para que se nos reconozca como importantes dentro del proceso de desarrollo de nuestros pueblos. Ok, y termina con educación. Aquí hay una pregunta también de educación, entonces vamos a continuar con esta. Es de Olga San Miguel. Dice, me pregunto si en Costa Rica hay garantía de diversidad de educación por lengua y etnia, no solo la ladina descendiente de la colonización española. Bueno, en realidad
el derecho a educación bilingüe en Costa Rica se ha reivindicado mucho más para las comunidades indígenas y es una cosa también relativamente reciente. Hubo un debate muy importante en los años 70 y 80 sobre el bilingüismo de la comunidad negra caribeña, afrocaribeña, pero la educación oficial siempre fue una educación oficial en el idioma castellano. Lo cierto del caso es que en este tiempo Costa Rica se ha planteado, y eso me llama mucho la atención, el desafío de ser un país totalmente bilingüe en los próximos de 10 a 15 años. En el año 2030, 2035, se espera que el país sea un país bilingüe. Y hay algunos programas piloto que me parece que realmente habría que reivindicar sobre bilingüismo en el Caribe costarricense, que parten de la base del bilingüismo que ya tiene no solo la comunidad negra, sino territorialmente, pues la gente es muchísimo más cercana al idioma inglés en el Caribe costarricense que en el resto del país. Pero digamos que como política de Estado, la política de educación bilingüista o multilingüista no existe, ¿verdad? Así como decir política de Estado. La estrategia del Estado del bilingüismo tiene que ver con una estrategia económica más que con una estrategia cultural, ¿verdad? Es cómo posicionar el país como un lugar para generar un cierto tipo de inversiones, un cierto tipo de empleos, etc. Ha sido así, y en un momento determinado un debate muy fuerte entre representantes de la comunidad afro-costarricense sobre la reivindicación del Creole English como un idioma en el que no solamente los niños y niñas deberían de poder hablar en las escuelas, sino que fuese incorporado en el sistema educativo en los años 70, batalla que no se ganó. Por cierto, una de las propulsoras de esa batalla fue Eulalia Bernard, una de las escritoras digamos, más emblemáticas e históricas afrocostarricenses. Ok, tengo aquí otra pregunta. Dice la señora vicepresidenta, iba a hablar sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica. ¿Ya está vigente? En efecto, digamos, Costa Rica no está vigente, tenemos unos días, pero ya está en firme la decisión constitucional de que a partir del 26 de mayo de este mayo, digamos, tenemos los días contados, son 15 días. En 15 días el matrimonio igualitario será un derecho efectivo. Ya ahora es un derecho constitucional, pero no es efectivo. Se hace efectivo a partir del 26 de mayo. Para mí eso es una celebración real, digamos, los estados no pueden discriminar ni pueden decidir cuál es la libertad que tienen las personas de casarse con quien quieren. Ya legislamos sobre relaciones impropias, entonces si era un problema, eso sí había que legislar, o sea, las personas adultas no pueden casarse con menores de edad. En Costa Rica para casarse usted tiene que tener 18 años. Igual que para votar, para casarse va a tener que tener 18 años. Y a partir de ahí, en realidad, el derecho al matrimonio igualitario ha sido una larga lucha. Ese es uno de los temas que ha dividido más a la sociedad costarricense. Fue determinante en el proceso electoral pasado. En estos días se ha abierto de nuevo el debate, fallido para mí, ¿verdad? Tratando de devolvernos y de postergar una decisión que ya está tomada. También no es casual, y como yo decía en las primeras intervenciones, pues no es casual que el matrimonio igualitario en el primer país centroamericano donde se legalice es en Costa Rica. Digo, no es para nada producto de una casualidad, es producto de una realidad de sectores que en el pasado han levantado la bandera. Y yo quisiera decir que también se lo debemos a la ex vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, que hizo una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho que tenían las personas del mismo sexo de casarse. Eso dio como resultado la opinión consultiva, que en el caso de Costa Rica, que creemos en el multilateralismo, tenemos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideramos que esa opinión era vinculante para efectos del Estado costarricense y que al ser vinculante dejaba como inconstitucional el artículo del Código de Familia costarricense que establecía que el matrimonio en Costa Rica es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Al quedar inconstitucional ese artículo,
el matrimonio es el matrimonio entre dos personas, es simplemente. Eso es avanzar. La verdad es que nosotros tenemos que entender que el respeto a los derechos de los demás es tan válido como el reclamo de los derechos a nosotros mismos, y ahí no debería de haber demasiadas discusiones. Si no lo entendemos, el problema que tenemos es nosotros de entenderlo. No podemos tratar de ninguna manera que nuestras visiones religiosas se le impongan al resto. Yo respeto totalmente las opiniones de personas que se congregan en iglesias y creen que el matrimonio, de acuerdo a su grupo religioso, es entre dos personas de diferente sexo. Y eso está bien para ese grupo religioso, pero el Estado tiene que tratar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la misma manera. El Estado no puede imponer, porque justamente eso es lo que le criticábamos a los estados talibanes, que tomaban el Estado para imponer una religión y una forma de entender las relaciones entre los seres humanos y el rol de las mujeres y lo que las mujeres deben de hacer y no deben de hacer. Así que en Costa Rica, en 2 semanas, tendremos los primeros matrimonios de personas del mismo sexo, y eso consideramos nosotros que es un avance de los derechos humanos. Ok, vamos ahora a preguntas que nos llegan desde Facebook. Dice Mijain Jiménez, sentirse representada con su historia es muy importante. La pregunta es, ¿cómo ha sido la crianza de sus hijas en contextos racistas? Bueno, no sé, Lynn, si quiere contestar esa, ¿verdad? Yo eduqué a mis hijas como feministas desde que eran así, chiquiticas, ¿verdad? Y muy conscientes de que eran unas niñas negras, pero también muy empoderadas, porque yo sí quiero decir que eso cambia la vida. Mire, en los contextos en donde una se desenvuelve, si logra insertar a viento y marea seguridad de lo que somos, de lo que valemos, de lo que significamos, empezamos a transformar la realidad de adentro para afuera, y eso es muy importante. Si nosotras que venimos, que somos personas que hemos tenido inclusión, educación, posibilidad de desarrollarnos en diferentes espacios, no entendemos que el empoderamiento de las criaturas nuestras pasa, bueno, las mías no son criaturas ya, ¿verdad? Pasa por un trabajo de autoestima, ¿verdad? De autoestima, de quererse, de ser orgulloso de quienes somos. Por eso seguramente el poema de mi hermana significó tanto para tantas mujeres, tanto, porque hasta la negación de que éramos bonitas, por favor, o sea, era la cosa más mínima. Y entonces cuando alguien termina diciendo, yo también soy linda, yo soy hermosa, me siento contenta con esa mujer que estoy viendo en el espejo, eso da la seguridad para empezar a transformar la vida misma. Y entonces, yo hice el trabajo como pude. Bueno, todas las mamás tenemos un gran desafío de ser mamás. De ahí una no logra todo lo que, y se equivoca muchas veces. Las hijas y los hijos son un laboratorio de experimentación para las mujeres. Siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Yo me siento contenta que mis 2 hijas se autodefinan el día de hoy como feministas negras. No son activistas como yo, es verdad, digamos. También mis hijas, yo creo que reclaman mucho en los tiempos que una dedicó a las luchas de otros, y que ellas tuvieron que sacrificar. Ellas son una parte del sacrificio del activismo social, es la familia, y eso es verdad. Una tiene menos tiempo, hace muchas cosas simultáneamente, y hay ahí unas personitas que le esperan a una cuando son más pequeñas, o que desean que una esté más presente, como están las mamás de las otras. Y bueno, una siempre está en la búsqueda de ese equilibrio que nunca es perfecto. Digamos, en mi caso no lo es, pero yo sí, desde muy pequeñas, ¿verdad? Cuestionando los roles tradicionales de las mujeres, planteándole los temas desde la música que escuchaban. Mis hijas se ríen ahora muchísimo porque dicen, ay no, dice, nosotras no sabemos cómo nosotras no somos personas traumatizadas, porque desde la música que nosotras escuchábamos de chiquititas era una música que las ubicaba
en un lugar de concienciación, digamos. Y eso realmente al final del día, yo por lo menos traté de ser coherente todo el tiempo con lo que creía, lo que pensaba y la forma en que educaba a mis dos hijas. Y eso al menos me da una tranquilidad de conciencia. Pude haber hecho más, siempre una puede hacer más, siempre pudo haber hecho más, pero traté de ser consecuente en lo que creía, en lo que vivía, en lo que me apasionaba, y eso lo trasladé todos los días en la educación de mis dos hijas. Ok, y solo para cerrar, Wendy Fonseca Molina en Facebook dice si pueden repetir el nombre del poema, por favor. Pero hubo 2 poemas. Rotundamente negra y ataviada de negro. Ok, y le doy la palabra a Eleonor. Bueno, sí, ya estamos ahora sí, sabemos que quedan algunas preguntas en galera, que no, pero se ha podido responder un montón afortunadamente. Yo quiero agradecerles de corazón esta posibilidad, esta ofrenda de tiempo, de reflexiones, de afecto que han tenido para compartir este panel presidencial del ASA. Ha sido un enorme honor, un gusto escucharlas reflexionar, encontrar esos espacios de diálogo también entre ustedes y de digamos, esos contrapuntos positivos y creativos, ¿no? De cómo cada una se constituyó a sí misma como activista y cómo van sembrando desde la política en el cargo de la señora vicepresidenta, que es un lugar tan especial y tan importante, que sabemos que ha sido muy trabajado, muy laborioso el último proceso electoral, y celebramos que usted haya accedido a este cargo con el gobierno que está presente, hasta la poesía de Shirley, que siempre conmueve, siempre, pues tú recitabas, Shirley, y yo escuché varias veces y lo he leído, tus poemas, y me sigue dando la piel de gallina, ¿no? Es esa potencia de la palabra y de la forma de expresar que también es realmente muy conmovedor. Para LASA, sin duda, es un honor enorme para este LASA 2020, el primer congreso virtual de LASA, que el tema es Améfrica Ladina, es justamente poder juntar y valorizar esta amefricanidad que tiene nuestra región, que muchas veces se vio solo lo hispano y mucho menos lo africano, lo indígena, lo interracial, interétnico de nuestra América, y gracias al legado de Leila González y la voluntad de Mara Viveros Vigoya se ha rescatado en este Congreso de 2020, y por eso también la presencia de ustedes dos como lideresas en la región, desde esta amefricanidad, ha sido absolutamente importante y muy conmovedor para todas y para todos nosotros. Les agradecemos muchísimo de corazón, y a todas las personas que han estado compartiendo este momento por Facebook, por YouTube, por el hub de LASA, y muchísimas gracias, y ojalá sigamos trabajando y batallando juntas y juntos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.